todo esto está relacionado, todo, hermano, está relacionado una cosa con otra. Quiero que abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. ¿Ya lo tienen? Póngase de pie por respeto a Dios y a su santa palabra. Y lo que vamos a hacer, hermano, es que cuando terminemos de leer, póngase a orar y dígale: Dios, háblame a mí. ¿Lo escuchó bien? Dígale así: Dios, háblame a mí. No le ves al de la izquierda, al de la derecha, háblame a mí. Vamos a leer desde el versículo 12 al versículo 26, un versículo y un versículo, y al final oramos. Pero levante su voz, hermano. A ver, ¿son obedientes, sí o no? A ver si es cierto. Cuando terminemos, hermano, que si escuche un clamor. Dice así la santa palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 12, yo, luego ustedes un y uno. Dice: y dijo pues un hombre noble, se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, dio 10 minas y les dijo: negociad el campo conmigo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras de él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que luego él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a 10 siervos, a los cuales había dado dinero para saber que era negociado cada uno. Y vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él dijo: está bien, buen siervo, por cuanto como tú has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también le dijo: también tus palabras. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti, porque has puesto en el poder, y bajo que me lo pusiste, y ciego lo que me mostraste. Entonces él dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era un hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? Porque tú no pusiste mi dinero en el banco, para que al volverlo lo hubiera recibido con los intereses. Y dijo a los que estaban presentes: quitarle la mina y darle al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, ¿qué tienes minas? Todos al 26. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene aún, lo que tiene le será quitado. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Y te pido ahora que nos hables. Háblame a mí, Señor. Háblame a mí, Padre, a mi corazón. Moldea mi corazón a través de tu palabra, de tu espíritu. Y permite, Padre, que también hables a toda la iglesia, a toda la familia, a toda la casa. Y Espíritu Santo, abre el oído y el corazón y siembra la palabra como semilla para que crezca a su tiempo, en su medida. Y gracias por esta palabra. Y te damos la bienvenida, Señor, y Espíritu Santo. Y te ruego ahora que bendigas esta palabra y esta enseñanza en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el que diga amén fuerte se puede sentar. Amén. Este pasaje que acabamos de leer es una parábola. Y esta parábola directamente la enseñó Jesús. Eso usted lo puede ver en el versículo 11. Y esa parábola está hablando del Señor Jesucristo. Dice que, hermano, que vino un noble. Ese noble es Jesucristo. Que vino, hermano, y que dio, hermano, 10 minas. Y al dar las 10 minas, note algo, hermano. Dice que se fue, pero que un día iba a regresar a recoger lo que Él les había dado. Amén. Si usted, hermano, vamos a la Biblia, esto se refiere a Jesús, que vino a la tierra, murió en la cruz y dio a los hombres y repartió a los hombres dones y talentos. Resucitó al tercer día, mi amado hermano, y va a venir, hermano, a la tierra, hermano, otra vez, para, hermano, recibir lo que, hermano, Él les dio aquí en la tierra a cada uno de nosotros. Amén.
Ahora miren, hoy voy a hablar de las 10 minas. Diga 10 minas. 10 minas. En las 10 minas, hermano, ¿qué son las 10 minas? Fíjese bien, hermano, las 10 minas. Y acabamos de leer Lucas capítulo 19, versículo del 12 al 26. Mucha gente, hermano, piensa que una mina exactamente es una mina, un hoyo a donde entra gente a rascar para sacar plata, oro u otros metales. Como que se nos viene eso a la mente, ¿cierto o no? Pero en realidad, hermano, ¿qué es una mina? Vean lo que dice en el capítulo allí, otra vez, nunca cierre su Biblia. Capítulo, hermano, 19, versículo 15. Ahí está la explicación. Dice así: y aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó a llamar ante aquellos siervos a cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Entonces, las minas, ¿qué representan, hermano? Dinero. O sea, algo valioso. Amén. Algo valioso. Ahora, note algo, hermano. La palabra mina, hermano, significa el 3414. Una mina, cierto peso de dinero. En pocas palabras, es cuando nosotros vamos, hermano, al mercado y le decimos a una persona: ¿me das 1 kilo de jitomate? ¿Me doy 1 kilo de plátano? Una mina, hermano, es una medida de peso, pero de puras monedas. Entonces, una mina es, hermano, una bolsa que contenía dinero y tenía, ahorita lo voy a explicar más, y eso se le llamaba una ¿qué? Mina, una cantidad de peso. Ahora miren, para entrar más específicamente, las minas, los dones y talentos. Las minas representan, hermano, los dones y talentos confiados que Dios nos ha confiado. Ahora miren, aquí voy a agarrar, me acaban de, hermano, prestar y confiar 10 pesos. 10. Ahorita va a ver por qué. 10. Y esta, hermano, cada peso representa una mina, una bolsita con un montón de monedas, ¿ok? Para que usted lo entienda. Ahora miren, la Biblia dice, hermano, que entonces las minas representan los dones y talentos confiados a nosotros. Dios, hermano, nos confía cosas. Le confió un don, un talento, o muchos dones o talentos. No, pero tenemos que ser bien específicos y bíblicos. Ahora, 10 siervos tenían que trabajar y negociar con lo que Dios les había dado y multiplicar. Vean lo que dice en Lucas capítulo 19, versículo 13. Y llamando a 10 siervos, ¿va viendo? A ver, lean, hermano, porque hay que poner mucho cuidado. Luego hermano, traduce la Biblia y dice, y dijo, versículo 3, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociar entre tanto que vengo. En pocas palabras, hermano, Dios llamó o escogió ¿a quién? A 10. ¿Cuántos? 10. Esta es su mina. Agárrale, hermano. Ahí está su mina. Ahí está su mina. Ahí está su mina. Ahí está su mina. ¿Sí? Aquí está su mina. Dice que a cada uno le dio una mina. Aquí está su mina. A cada uno le dio una mina. Amén. Ahora, esos 10 nos representan a todos. Esos 10, a todos. ¿Lo escuchó bien? Ahora, recuerden, hermano, que esa mina o esa moneda que le acabo de dar es una medida de una bolsa con dinero adentro, en realidad, ¿ok? Porque ahí dice la Biblia, dinero. Amén. Ahora vean lo que le voy a decir. Y dice, y por lo tanto, mientras yo voy, yo regreso, antes que sea el rapto, antes que venga por la iglesia, a ustedes que se les confió una mina, que son los dones y talentos, dice, negócienla, trabájenla, multiplíquenla. La pregunta es, hermano, es esta:
¿Qué estás haciendo con los dones y talentos que Dios te ha dado? ¿Lo estás multiplicando? ¿Lo estás negociando? Hermano, ¿estás haciendo que se multipliquen? ¿O los estás escondiendo? ¿O los estás guardando? Buena pregunta, ¿verdad? Porque cuando Dios, hermano, venga, Él quiere ver en tu vida multiplicación. ¿Me escuchó bien? Él no quiere, hermano, llegar y que cuando Él diga, a ver, dame cuentas de lo que te se fue encargado. Ah, pero Señor, es que yo no sabía que me ibas a pedir cuentas. No, hermano, un día Dios te va a pedir cuentas de lo que Él te encargó o me encargó. Y cuando hablo, hermano, fíjense bien, ¿y por qué, hermano? Aquí la pregunta es, para los del evangelio, hermano, de la prosperidad, hermano, ellos dirían, ¿ya vieron? Tenemos que multiplicar el billete, y si le das a Dios, multiplícalo. No, hermano, ahí no se está refiriendo a eso, sino cuando dice, hermano, dones y talentos, quiere decir, así como el dinero tiene valor, los dones y talentos tienen valores, y lo tienes que multiplicar. Dice amén. Ahora miren, utiliza la palabra, hermano, negociar. 2 veces aparece la palabra negociar. Mientras tanto que yo regreso y Dios nos dejó a cada uno de nosotros una mina, dice negóciala. La palabra negociar, hermano, en Lucas capítulo 19 versículo 13 es la primera vez que aparece esta palabra. Significa, hermano, ocuparse uno mismo, comerciar, negociar. En pocas palabras, aquí está diciendo, no puedes delegarle a nadie nada eso. Note algo, mi amado hermano, la mina, muéstrame la mina, hermanos. A ver, alcen su mano con la mina. Aunque no les diga, hermano, a los demás, alcen su mano, aunque sea simbólicamente. Dios te está diciendo, el don y el talento que Dios te da, no la bajen. No la bajen. Haga sacrificio, hermano. No tiene ni un minuto y ya anda buscando, hermano. Dice, por lo tanto, dice, mientras tanto, negocia con esa mina. Por lo tanto, esa mina, negóciala. Pero cuando dice negociar, que dice comercial, levantar, multiplicar, pero note algo, dice ahí, hermano, no puedes delegar. Tú no puedes delegar, hermano, esta mina, porque te fue dada a ti. Ese don que Dios te dio, ya bájela, porque yo veo que ya se... aleluya, aleluya, pastor. No es como el otro día estábamos en un servicio y el hermano, ya saben cómo son los levitas, ¿verdad? Bien pecados. Agárrense de las manos y levanten las manos. Y pasó un canto, y pasó otro, y estamos así. Y yo más siento que la persona que me tenía le empieza a temblar la mano, así. Y yo entre ojo, yo dije, ¿qué está pasando? A ver, ¿qué no? Y yo me volteaba a ver diciendo, a ver, ¿a qué no me suelta este pecador? En serio, y ya empezó hasta a temblar, a temblar. Yo bueno, ya le voy a dar chance. Se la suelto y sabe que voltear y le hace. Digo, no sé qué. Le digo, todavía ni sufre nada y ya se está quejando. Entonces, no le podemos delegar porque eso nos fue confiado ¿a quién? A nosotros. Y te fue confiado el don y el talento que Dios te dio. Ahora, cuando yo digo dones, me refiero a todos, dones ministeriales. Amén. Pastor, predicador, evangelista, todo. Dones, hermano, y ministerios, hermano, dones, sanidad, lenguas y todo. Pero también dones y talentos, hermano, panderista. Bueno, hasta el quedarre también es un don. Porque si Dios te encargó a ti, un día Dios te va, hermano, a pedir cuentas. Ay, que yo no predico, yo no canto, pero ¿cómo cocinas? También es un don. Y a lo mejor lo utilizas para la iglesia. Y Dios quiere que lo multipliques, no que lo guardes ni que lo escondas. ¿Está bien, no? Amén. ¿Amén o no amén? Ahora, la segunda vez, hermano, la palabra negociar aparece en Lucas capítulo 19, versículo 15, pero ya no es la misma palabra, porque son hasta números diferentes. Y fíjese, hermano, dice, ocuparse uno mismo por completo, ganar en los negocios. En pocas palabras, hermano, nuestra tirada es que lo que Dios nos confió, el don, el talento, hermano, que Dios nos confió, ministerial, hermano, ¿sabe qué, hermano, de talentos? Cualquiera que este sea, hermano, lo que Dios quiere es que yo me ocupe, lo negocie, lo trabaje, hermano, y
y que, hermano, se reproduzca ese don y ese talento. Amén. Dios espera un grupo de alabanza que se reproduzcan y que enseñen a otros. Dios, panderistas, Dios, ¿qué quiere de cada uno de ustedes? Que se reproduzcan y que haya más. Me gusta ese grito. A ver otra vez. Ay, nomás hay una panderista. Ya no los voy a llamar panderistas, sino pandilleristas. A ver, ¿se van a multiplicar panderistas? A ver, grupo de alabanza, ¿se van a multiplicar? Amén. Van viendo, no escondan. A ver, hermanos hermano, que cocinan, que hacen, que tienen talento, hermano, ¿se van a multiplicar? Su tirada, hermano, es multiplicarse. Así, eso está bueno. A mí me gustó mucho. Ahora miren, ¿hacia dónde vamos, hermanos? Fíjese, hermano, la mina representa o es símbolo de confianza. ¿Lo escuchó? La mina es símbolo de confianza. Si Dios te dio una mina para que la negocies, la trabajes, la multipliques, que es una bolsa, hermano, de gran valor, no te hago, hermanos, fíjese bien, la mina, lo que significa la palabra mina, al principio se lo dije, pero hoy me siento un poquito más. Mina, unidad de monedas que equivale a 100 dracmas. En pocas palabras, hermano, esa bolsita, esa mina, tenía 100 monedas llamadas dracmas. 100. ¿Cuántos talentos tenía escondidos esa bolsita? 100. Sé pintar, sé barrer, sé cocinar, sé dirigir una oración, sé ir a visitar a un hermano. Y le puedo seguir. ¿Cuántas monedas serán? 100. ¿Va viendo que podemos multiplicar eso, hermano? Todas esas pequeñas cosas, hermano, que para nosotros pueden ser insignificantes, pero para Dios no, hermano. Ay, es que me toca a mí. Fíjense, aquí no hacemos el aseo. El hermano, Dios lo bendiga, él hace el aseo. Pero en otras iglesias, cada semana una familia viene y hace el aseo. Y a lo mejor lo vamos a hacer para recobrar, hermano, más talentos y multiplicarles. ¿Qué les parece? Amén. Ya no, nomás aquí dijeron los amén, los otros no. ¿Dicen amén? Amén. Porque hay que multiplicarlos. Hay que voy a llevar el talento. Multiplique su talento. Ah, es que ya me tocó, que no le toque al otro. Entonces, ¿cómo lo va a multiplicar? Si Dios te confió eso en ti. Mire, yo cuando estoy solo en casa, no saco, hermano, de blanquillos. Blanquillos, hermano, con ¿cómo se llama? Salchichas. Blanquillos a la mexicana. Blanquillos con tantita cebolla así. Y hermano, y si no hay, hermano, quien haga, hermano, en casa, huevos con salchichas otra vez, huevos a la mexicana, hermano. Y yo digo, ¿y por qué mejor no aprendo a cocinar a alguien que sepa? Mándeme su receta, ¿no? Y multiplíquese. Amén. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Ahora miren, la Biblia nos habla que Dios, ahora deje entrar, mina, unidad de moneda que equivale a 100 dracmas. Hermano, una mina equivalía a 3 meses de salario. Eran 3 meses de salario, hermano. Esos 100 dracmas que Dios le confió a esos 10 siervos. Ahora miren, los 10 siervos recibieron una medida de dinero de 100 dracmas o 3 meses de salario. Es lo que nos está diciendo. Recibieron una bolsita con 100 dracmas equivalente a 3 meses de salario. Amén. Ahora, sigamos. Esas minas, ¿de qué son símbolo? Símbolo de buena administración, que no las vamos a desechar, a tirar, porque no nos pertenece, le pertenecen a Dios. Cada dracma, cada talento, hermano, cada don le pertenece a Dios. Porque nuestra vida, hermano, Dios nos la regaló y hay que hacer, hermano, buen uso. Ahora, no es solamente símbolo de buena administración, sino de responsabilidad. Los que recibieron, hermano, esa mina tenían que ser responsables personalmente de cada uno de ellos. Perdón que se los diga, pero a ver, grupo de alabanza, a ver, panderistas, a ver, iglesia, usted tiene que aprender a ser más responsable con los dones y ministerios que Dios le ha dado, hermano.
hermano, hacer responsable, pero noten algo, también es símbolo de un buen juicio, confianza y, hermano, y potencial, un buen uso de los recursos y bienes que Dios nos ha dado. Amén. 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 Ahora miren, la mina son los dones, los talentos. Pero yo quiero hablar ahorita de un dracma. Por eso les di una moneda. Dentro de esa mina, que eran 100 hermanos dracmas, había una que se llamaba salvación. Tú estás haciendo que tu salvación se multiplique. Yo se lo voy a enseñar, porque nuestra salvación sí se tiene que multiplicar. Tú estás haciendo, hermano, que esa moneda de gran precio que te fue entregada por la sangre de Cristo se multiplique. Se tiene que multiplicar, hermano, la salvación. Y Dios se la confió. ¿Qué vas a hacer, hermano? Vas a dejar, hermano, que los gigantes de Jezreel se levanten y te roben tu salvación. Que la falta, hermano, de tener filtros, hermano, que el desánimo venga, hermano, y te robe las ganas, hermano, y que pierdas al final tu salvación. Porque eso fue lo que le pasó, hermano, al que se le dio una sola, hermano, ¿sabe qué? Mina, y no la multiplicó, sino que la escondió. Y le fue quitando esa mina y se le dio a otro. ¿Amén? Hay consecuencias, hermano, cuando no echamos a trabajar nuestras minas. Hay consecuencias cuando no nos multiplicamos, hermano. Hay consecuencias. Ahora miren. La mina son los 2 talentos. 10 siervos, 10 minas y 3 actitudes. Pues déjame ver rápidamente. ¿Se acuerdan que eran 10 siervos? ¿Sí se acuerdan, verdad? 10 siervos. Fueron 10 minas. Pero esos 10 siervos y esas 10 minas representan 3 actitudes de gente. Y vamos a encontrar la primera en Lucas capítulo 19, versículos 16 y 17. Encontramos, hermano, la primera actitud. Y dice, y vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10, ¿qué? Ciudades. ¿Va viendo lo que acabo de decir, hermano? El primero, ¿cuál fue su actitud, hermano? De multiplicación. Él recibió una, pero la multiplicó a 10. Amén. Las multiplicó, hermano. Ahora, para los que son contadores matemáticos, hermano, si una mina son 3 meses de salario, ¿cuánto le estaban regresando? A ver, Shalom. 10 minas. 30. ¿Cuántos dracmas eran? A ver, hermanas. Eran 103,000. ¿Cuántas? Uno son 100. Son 100. Son 3,000. No, tienen que leer con cuidado. Dice que se le dio una y la multiplicó a 10. Nos podemos quedar en 10, pero si ustedes se entienden bien, en realidad son 11. La que le dio y 10 más que le regresó. Son 11. ¿Va viendo? Hay que multiplicar. Le estaba regresando, hermano, varios años de trabajo y esfuerzo. Le estaba regresando, hermano, el sudor de su frente. Le estaba regresando, hermano, la confianza que le había dado ese Señor, ese hombre noble, Jesucristo en nosotros. A veces uno dice: ay, pastor, pero enseñar a otros cuesta tiempo, energía. Hermanos, ¿quieres multiplicación? ¿Quieres tener una actitud de multiplicación? Se cuesta, se sufre, se llora. Venir a la iglesia, hermano, hermano, debería ser cosa fácil, pero para muchos no lo es. Leer la Biblia, hermano, debería ser cosa fácil, pero para muchos no lo es. Orar, hermano, debería ser una cosa fácil, pero para muchos no lo es. Uno de los dracmas es la oración, hermano, también. Eso es multiplicado. Empezamos orando con una palabra, pero ahora hablamos hasta en lenguas. Así le puedo sacar un montón de dracmas, uno por uno. Amén. Pero encontramos, hermano, la segunda actitud. Lucas
Lucas capítulo 19, versículo 18 y 19. Y dice, y vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Entonces vemos, hermano, que aquí al que se le dio una, la multiplicó, y no solamente le dio la que le había dado, sino 5 más. Tuvo una actitud de multiplicación. Se esforzó, negoció, lloró, gimió, se cansó para multiplicar esas minas. Pero encontramos la tercera actitud. Mira, hermano, en la tercera actitud encontramos al que le escondió. Vean lo que dice, hermano, versículo ¿cuál? 20, versículo 20. ¿Ya lo tiene? Déjame versículo 20 y versículo hacia adelante. Déjame ver dónde estoy. Aquí está. Y vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era un hombre severo y que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo la hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina y darla al que tiene las 10 minas. Y ellos le dijeron, Señor, 10 minas. Pues yo os digo que todo el que tiene le dará, mas el que no tiene aún, lo que tiene le será ¿qué? Entonces encontramos, hermano, al que trabajó y se multiplicó. Al que, hermano, sí trabajó, pero no tanto, pero sí le echó ahí ganas, se esforzó. Pero encontramos, hermano, al que le escondió, al que no le importó, al que no valoró, hermano, al que, hermano, dijo, mañana oro, mañana leo la Biblia, mañana voy a la iglesia, mañana esto, mañana el otro, más tarde, cuando pueda. Amén. Y si ustedes notan, hermano, así hay muchos. Así hay muchos, hermano. Y es tiempo de multiplicarse, iglesia. Y es tiempo de hacer crecer los dones y talentos que Dios nos ha dado. Es tiempo, hermano, de no caer, hermano. ¿Saben qué? Hermanos, en que no nos importe nada. Ahora miren, los 2 primeros se multiplicaron y recibieron más. Y la tercera no se multiplicó, la escondió. Y fue quitado lo que aún tenía. ¿Va bien, no? Cuando no nos multiplicamos, hay consecuencias, porque no nos multiplicamos. Quiero hacerles una pregunta de otro dracma, de valor. ¿Cuánta gente has evangelizado? Ay, pastor, es que a mí nunca se me da la oportunidad de predicar para evangelizar a alguien allí en el púlpito. No, hermano, usted tiene otro púlpito, este es el mío. El suyo se llama trabajo, se llama escuela. Se llama donde usted está. Ahí usted tiene la oportunidad, hermano, de ¿sabe de qué? Hermano, de multiplicarse hablando de Dios a otra persona. Hello. El otro día escuchaba un pastor que decía, y yo le voy a hacer la misma pregunta: ¿quieren que la iglesia crezca? Ay, nomás a ver otra vez. ¿Quieren que la iglesia se multiplique con más hermanos? Traigan uno cada uno de ustedes y van a ver que de 50 que somos y los que hacen falta, vamos a hacer 100 por otro entonces. Agarren el dracma de la evangelización y multiplíquense. Ay, yo no me gustó eso porque no sé hablar, pastor. ¿Saben? Mire, le voy a decir cómo el Señor trató, para ganar mi vida. Yo era bien católico, mi familia éramos bien católicos, pero cuando hablo de católicos, me bautizaron, hice mi primera comunión, hermano, tengo mi fotografía, hermano, con mi librito, aquí caído hasta el rosario, mi vela, todo el blanco palomino. Yo iba cada 8 días a misa, hermano, pecaba toda la semana y llegaba hermano, a la misa y yo pecador me confieso ante Dios, hermano, y al otro, pues bueno, suelta
evangelio, nunca me habían, hermano, llevado a una iglesia. Estoy hablando de mi experiencia. Mi familia tiene su propia relación, ¿ok? A mí nunca me habían invitado a la iglesia. Yo no sabía qué era la iglesia. Nunca había cantado un canto. Pero un día una familia, hermano, Dios le habló y le dijo: entra a la iglesia católica. Ay, Señor, María Santísima, vete, diablo satánico de aquí. ¿Cómo que voy a entrar a la iglesia católica? Y Dios le dijo: entra. Y toda esa familia entró, hermano. Y cuando entró iban caminando. Y allí estaba una familia, amigos de nosotros, y mi familia, y les dijo: vas a ir y les vas a hablar a esas dos familias. Llegaron, hermano, a esa familia, y ¿saben qué hicieron? Oigan, nosotros hablamos de la palabra de Dios. Nos dan permiso de hablar de la palabra de Dios. Y en mi casa dijeron: ah, sí, porque pensamos que era, hermano, los catequistas. Ah, no, sí. Y fueron, hermano, al matrimonio y se sentaron. Y antes había, hermano, unos, mira, ya aquí el hermano ya perdió su. Hermano, ¿cómo? El Señor le va a pedir cuentas, Había unos libritos llamados los 4 evangelios: Mateo, Marcos y Lucas y Juan, chiquitos, ¿sí se acuerdan? Y llegaron con ese, y con ese, hermano, nos evangelizaban y nos hablaban de Dios. Y de repente, hermano, quiere recibir a Cristo. De repente, hermano, como que ya nos dimos cuenta que no eran ellos, que ya eran los evangelistas. Les decíamos los evangelistas, los aleluyos, los hermanos, los protestantes. Pero ya mis hermanas empezaron a ir a la iglesia. Ah, yo no, hermano. Yo pasaba y ya está el pastor. Hasta que un día mi amado hermano llegó esa familia con una de sus hijas y me dice: a ver, hermano, te invitamos a nuestra iglesia. Pues algo, hermano, me nació y me dijo: vámonos. Y cuando llegamos, hermano, era una iglesia de Asambleas de Dios grande. Y ¿saben qué? Cuando pasamos, me agarra la hija del hermano y me sientas adelante. La primera vez, nunca había ido a la iglesia, no sabía lo que pasaba a la iglesia, y me sientas adelante. Dios santo. Pero ¿saben qué, hermano? Pasaban, hermano, las alabanzas. Y estaba el grupo. Vean la importancia, hermano, de la alabanza. Estaba la alabanza, hermano. Y yo empecé a leer. Decían muchos hermanos mientras ojeaban, unos alzaban la mano. Pero yo empecé a leer. Y lo que leía empezó a tocar mi corazón. Y empecé a llorar. Y yo dije: hermano, yo le dije que no me vean. ¿Por qué estoy llorando? De verdad, hermano, ¿por qué estoy llorando? La alabanza, la presencia de Dios. Y entre adentro empezaba a medio entonar, pero muy adentro, muy en mí, adentro de mis entrañas. Pero era la alabanza. Vino la predicación y el pastor habló algo del Apocalipsis, ya ni me acuerdo de qué, pero hermano, les dio calor en ese día, hermano, a la iglesia. ¿Y sabe qué? Al final dice: ¿quién quiere recibir a Cristo? Levante su mano. Yo, hermano, dije: yo no lo voy a levantar, ni sé qué me van a hacer, ni qué va a pasar. Hermano, que la mano se empieza a levantar solita, hermano, era el Espíritu Santo. No, bueno, voy a recibir a Cristo. ¡Pasen aquí adelante! No, ¿cómo va a pasar adelante? Hermano, que me agarra la muchacha, que me pasa adelante, que se pone allí conmigo. Reciban a Cristo. Hasta el día de ahora el Señor no me ha dado chance de regresar al mundo por todo lo que dejé. Porque a los 3 meses, hermano, de haber recibido a Cristo, ya estaba en el instituto bíblico. A los 3 meses, hermano. A los 3 meses me bauticé, fui lleno luego, hermano, de hablar en lenguas del Espíritu Santo. Se me dijo: te vas a ir al instituto tal y tal. Hermano, que hasta el día de ahora ya no me dio oportunidad, correr por mis canicas. Y dijo: ¿y ahora cómo juego? Hasta el día de ahora. Tremendo, ¿verdad? Entonces, agarra un dracma de la salvación y multiplícate, hermano. Pero le voy a decir por qué fue eso. ¿Saben qué hizo el pastor, hermano? Cuando empezó a ir a la casa, esa familia obedeció. Empezó, el pastor decía: el domingo vengo por ustedes, señoritas. Y se empezó a llevar a mis hermanas, a mi papá, y se los llevaba a la iglesia y los traía. Los llevaba a la iglesia y tal. Hasta que a mí, hermano, me jalaron, me llevaron, nos llevaban y nos traían. Hermano, por 3 meses, 4 meses. Nos soltaron y dice: los que vienen otros. Y de repente ya vemos que ahora ya no más. Ya lo subiste, se tocaron. Pero ¿saben qué, hermano? Entendimos que lo que él estaba haciendo era de Dios. Y ahora nos tocó a nosotros subirnos al camión.
subirnos al taxi, subirnos, hermano, al pecero, subirnos a esto para ir a la iglesia. Ahora nos tocó a nosotros. ¿Va viendo? ¿Qué se necesita, hermano? Alguien que agarre la moneda, la valore, y si tengo que ir por el hermano y pagarle el camión, voy a ir por él, y si tengo que regresarlo, lo voy a hacer. Multiplíquese, hermano, valore y no esconda. Ay, es que me da pena, es que me da vergüenza, es que se van a burlar de mí. ¿Tú crees que no se han burlado de mí, hermano? Estaba evangelizando en Casas Alemán, allí en el cine Santos de Gollados, y había payasitos y puse a hablar con unos allí cuando estaba ya en Betel. ¿Y sabe qué? Me dice un señor: mire, antes que mi hijo se convierta y que yo me convierta a su religión y tal, prefiero que mi hijo se vuelva homosexual, que se vuelva drogadicto, antes que se vuelva cristiano como ustedes, protestantes, de una forma despectiva lo decía. Qué tremendo, hermano. Paguen el precio para evangelizar, hermano. Tiene que regalar una Biblia, regale una Biblia. Amén. ¿Sabe, hermano, cuál era la táctica? Nosotros éramos pobres, de verdad. Yo se les he contado un testimonio. No había mucho. Pero ¿sabe cuál era la táctica que este hermano utilizaba? Decía: les voy a hacer tortas. Llevaba, hermano, una bolsa de bolillos. Llevaba chicharrón. Llevaba chiles de amor y tal. Hacía, hermano, allí sale el aroma a chicharrón. Y yo decía: ay, ya llegó la bendición de chicharrón. Sí me quiero escuchar porque al final la dan. Hay que utilizar el ingenio hasta para evangelizar. ¿Para ver lo que acabo de decir? Ay, hermano, nosotros nos cerramos, hermano, nuestro entendimiento. ¿Cómo le hablo? ¿Cómo le digo? Pues sale la tarea y dile: pero después de la que tenga la tarea, se te examen, te voy a evangelizar. ¿Oyeron, jóvenes? Ahora miren. Entonces, vemos tres actitudes. Ahora mire, déjeme ir a ver a dónde me quedé. Ay, un poco de crecimiento. 3. Dios nos da la capacidad de multiplicar los dones y talentos. ¿Lo escuchó bien? Dios nos da la capacidad, hermano, de multiplicar los dones y talentos. Y un ejemplo es Pablo. Número 1, vamos a ver, hermano, cómo inició Pablo. Vayan al libro de Romanos capítulo 7 y vean, hermano, cómo Pablo hablaba al principio de su conversión. Romanos capítulo 7. ¿Ya lo tiene, mis amados? Rápido, que ya me empecé a alargar. Romanos capítulo 7, versículo 19 hacia adelante, dice así. Dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y lo que hago, lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal que sea en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautiverio a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley de ¿qué? ¿Qué está haciendo Pablo, hermano? Aquí estos son los inicios de la conversión de Pablo. Y Pablo está diciendo: cuando yo me convertí al principio, había una ley que descubrí, que había una ley en mi pecado que no me dejaba avanzar, que había una ley que necesita ser transformado. Miserable de mí, que aún queriendo hacer el bien, hallo que todavía está el mal en mí. Muchos de los que empezamos en el evangelio, así empezamos a hablar, hermano, que todavía pecamos, todavía fallamos, pero ya nos convertimos. Pero Pablo no se quedó allí, se multiplicó, hermano, su mina, multiplicó sus dracmas, multiplicó sus dones, sus talentos, hermano, y de repente, hermano, encontramos un poco de crecimiento. Y vean lo que dice Pablo en el libro de Filipenses, capítulo 3, y vean cómo su forma de hablar del apóstol Pablo ya cambió, hermano. Filipenses capítulo 3, y aquí ya vemos ya crecimiento, maduración en la vida de Pablo. Y vean lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14, dice: no que lo haya alcanzado ya,
que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Entonces, si ustedes notan la forma que Pablo habla en el libro de Romanos, dice, todavía peco, todavía fallo, todavía hay una ley y tal, y Pablo empieza, hermano, a multiplicar, porque Dios nos da la capacidad de multiplicar la oración, el ayuno, hermano, los dones, los talentos, los ministerios, hermano, y ¿sabe qué? De repente ya encontramos más crecimiento, y dice Pablo, no es que ya lo haya alcanzado, ya crecí, ya puedo ver, y noten algo, hermano. En el versículo 13 dice, él utiliza asir, dice que me ha sido, la palabra asir es agarrar, amén, es, hermano, extenderse, estirarse para alcanzarlo. Pablo, hermano, dice que se asió de la palabra, se agarró de la palabra firmemente. Usted quiere, hermano, madurar, quiere crecer o quiere multiplicarse, agárrese firme de Dios. Fue lo que Pablo estaba diciendo, versículo 3, me así, y así significa aferrarse a Dios, hermano, agarrarse de Dios. Mire, si usted no ora, no lee, hermano, no viene a la iglesia, hermano, es inconstante en las cosas de Dios, usted, hermano, no va a alcanzar maduración en su vida. ¿Lo escuchó? Ahora mire, pero Pablo no se quedó, hermano, con poco crecimiento. Alcanzó el crecimiento en su vida. Y vea cómo en 2 de Timoteo capítulo 4, Pablo, hermano, ya cómo habla ya, hermano, casi al final ya de sus días. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 4. ¿Ya lo tiene? 2 de Timoteo capítulo 4. Cuando lo tenga, dígame por favor. Estoy yendo rápido, 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, por lo cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Va viendo cómo Pablo cambió su forma de hablar? Al inicio en Romanos, ¿qué dice? Ay, yo peco, fallo, quiero hacer el bien, pero sigo haciendo el mal. Y de repente, hermano, en Filipenses, ya ha crecido un poco, hermano, dice, y no que no haya alcanzado, sino que me agarro de Dios para alcanzar lo que Dios me ha dado. Pero al final ya de sus días, hermano, en 1 de Timoteo, note algo, hermano, dice, he acabado la carrera, he guardado la fe, me está esperando una corona. Va viendo, hermano, cómo la forma de hablar, de pensar, de actuar, hermano, con el tiempo en la multiplicación de dones de los ministerios, hermano, nuestra vida sí va siendo transformada. Pero noten algo, Pablo utiliza, hermano, algo. Dice, he guardado la fe. Y guardar la fe, hermano, no es nuestra fe, sino es la fe en Jesucristo en nosotros. Es la fe en Jesucristo en nosotros. Jesucristo cuando fue a la cruz dijo, Él creyó y dijo, por esto ellos serán salvos. Por mi sacrificio, ellos serán cambiados. Es la fe en Jesucristo en nosotros lo que nos hace, hermano, salir hacia adelante. Mire, cuando el diablo venga y le diga, tú no puedes, tú todavía estás retrasado, no has crecido, usted dígale al diablo, no es en mi fe, es en la fe del Hijo de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Ahora noten algo, hermanos, para avanzar. Si nosotros regresamos a Lucas capítulo 19 versículo 16 al 8 y al 24, vamos a encontrar, hermano, al que se le dio una mina, la multiplicó a 10, se le dieron 10 ciudades. Y noten algo, voltéeme a ver acá. La Biblia dice que el hombre noble le dice, buen siervo fiel. La palabra, hermano, fiel, 4106, es la palabra griega pistos, que significa digno de confianza, confiable, fidedigno, confiado, fiel, fielmente creyente de verdad. En pocas palabras, el Señor le dijo a ese hombre que multiplicó su mina en 10 minas, le dijo, fiel, fidedigno, verdadero, cristiano.
te pude confiar mis minas. Dios nos da, hermano, Dios también se puede referir nosotros así, sí, pero tenemos que ser de verdad, dignos de confianza. Cuando Dios le dice a este hombre, buen siervo fiel, le está diciendo, digno de confianza. ¿Sabe a qué se refiere eso, hermano? Que cuando Dios, su vida, hermano, que cuando Dios le entregó, hermano, su vida a Javier, le puso toda su confianza que Javier le iba a multiplicar y que le iba a regresar lo multiplicado. ¿Lo escuchó? Amén. Le tuvo confianza. Le tuvo confianza. La pregunta es, ¿y usted tendrá confianza para multiplicar? ¿O seremos el que no, hermano? Nunca se comprometió. Ahora mire, la pregunta es, ¿qué impide crecer y multiplicarse? ¿Qué impide, hermano? ¿Qué impide? Volvíame a ver, hermano, no sea flojo, perdón que se los diga, despierte. ¿Usted cree, hermano, que yo, por causas de la vida, hermano, cuando hice mi preca, hermano, me terminé durmiendo a las 5 de la mañana? Porque uno se mete para buscar la interpretación, diferentes versiones, hermano, ir al griego, al hebreo, para ver si, hermano, lo que uno está diciendo es cierto. No es fácil. Cada predicación lleva su tiempo. Entonces, usted también esfuércese. La pregunta es, hermano, ¿qué impide crecer y multiplicarse? Y quiero entonces, hermano, hacer algo. ¿Qué impide crecer y multiplicarse? Número uno, ¿qué es la gratitud, hermano? La gratitud es aceptación gozosa de cualquier situación que venga. ¿Qué es gratitud? Hermano, la aceptación gozosa, que lo que venga en nuestra vida, si alguien te ignora, si alguien, hermano, no te toma en cuenta, si alguien, hermano, te hace el feo, no dejes, hermano, que le veo, que es, hermano, el desánimo en nosotros, te corte la inspiración para rendirte, sino que luches con el desánimo, hermano, y que digas, Señor, gracias. Amén. Ahora, ¿por qué, hermano? Porque así tenemos que aprender a decir gracias por cada situación que nos venga. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no se crece? Por la falta de gratitud, que se llama ingratitud. ¿Qué es la ingratitud, hermano? Es pensar que merecemos más. Es creernos, hermano, que yo soy, hermano, el mini, ¿sí? De Marcus Witt. Y que merezco más porque canto bien chévere. Pues no, hermano. ¿Acaso no te das cuenta, hermano, que hay que tener gratitud, que no merecemos más? Que lo que merecemos, hermano, ¿qué es? La muerte, el infierno y el castigo eterno. Y que fue lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Mire, en la Biblia usted va a encontrar, hermano, mucha ingratitud. Desde, hermano, Adán y Eva encontramos la ingratitud. Ellos dejaron de dar gracias por donde vivían. Ellos dejaron de dar gracias por lo que Dios les proveía de alimento. Ellos, hermano, dejaron, hermano, hermano, ¿sabe de qué? De dar gracias. Si usted lee el libro de Génesis, la Biblia nos dice que todos los días venía el Señor en las tardes y que platicaba, hermano, con Adán y Eva y les enseñaba. Y, hermano, yo me hacía la pregunta, ¿qué les enseñó el Señor? Que ellos no valoraron. ¿Qué les enseñó el Señor? Que ellos, hermano, no valoraron, hermano, cada tarde que se reunían con el Señor. Tú valoras, hermano, que se abrió este lugar. Tú valoras, hermano, que se nos predica. Tú valoras, hermano, que podemos, hermano, venir a la iglesia, sí, hermano, sin que nos persigan todavía aún. Porque hay muchos lugares, hermano, que muchos están siendo perseguidos. Muchos están siendo corridos de su trabajo por confesar que Jesucristo es el Señor. Muchos, hermano, ¿lo escuchó? Entonces, ¿qué impide, hermano, la gratitud? Es pensar que merecemos más. Es no tener contentamiento como nos vengan las situaciones, hermano. Cuando alguien hable mal de usted, hermano, cuando alguien entrega un puñal por la espalda, cuando, hermano, algo no le salga como usted pensó, déle gracias a Dios, hermano, por lo que está sucediendo en su vida. Amén. Ahora mire, situaciones de crecimiento y multiplicación. Usted sabe, hermano, que Dios pone situaciones a nuestro alrededor, hermano, para que crezcamos. No es casualidad, diga conmigo, no es casualidad lo que está pasando en mi vida. La prueba que ha llegado a mi vida. ¿Lo escuchó? No es casualidad, hermano. Enfrentando a los enemigos.
para multiplicarse. ¿Cuáles son los enemigos, hermano, para multiplicarse? ¿Cuáles son, hermano? ¿Cuáles son? ¿Sabe cuáles son? Número uno, las cenizas. ¿Qué impidió, hermano, que el que recibió el de la tercera actitud, una mina, no la multiplicara? Fueron las cenizas. No lo entiendo, pastor. Ese es el primer enemigo, confrontar las cenizas. Y déjame empezar con lo que, hermano, puse aquí. La vaca o la oveja confesaban en él el pecado sobre ellos. Miren, cuando el sumo sacerdote presentaba ¿cómo se llama? Una ofrenda por el pecado. Le voy a decir qué hacía el sumo sacerdote. Póngase de pie, venía la vaca o venía la oveja. El sumo sacerdote, antes de sacrificarla y llevarla al sacrificio, tenía, hermano, ¿sabe qué? Ponerle las manos a la vaca o a la oveja y confesar su pecado y el pecado del pueblo. Señor, hemos sido rebeldes. Señor, hemos peleado, no hemos hecho tu voluntad. Entonces, el pecado del pueblo y del sacerdote era puesto simbólicamente sobre esa vaca. Esa vaca entonces era muerta y sacrificada y puesto en el altar del sacrificio. Quiere decir que todos nuestros pecados se volvían ceniza. ¿Va viendo lo que acabo de decir? Se volvían ceniza. Perdón, hermano, eso es lo que nos pasa todavía. Gracias. Eso es todavía lo que nos pasa. El Señor agarra, hermano, nuestros anhelos, nuestros deseos, y muchas veces los hace ceniza. Los hace ceniza para que entendamos que no son nuestras imágenes lo que queremos nosotros, es lo que Él quiere. Son sus dracmas, es su mina de la que Él nos confió. ¿Me escuchó? Una vez yo se los dije, hermano, si yo fuera por mí, a mí Eduardo, hoy yo le diría, yo no cambio el ministerio por nada, pero hubo un tiempo, hermano, que yo le dije al Señor, yo hubiera preferido haber estado en una oficina, en un lugar, llego, trabajo, yo me motivo de problemas, salgo, me quedo dormir tarde, descanso los domingos. ¿Cómo pasó? Pastor, es esto, se portó mal aquello, hizo lo otro, arreglando problemas que ni son míos, metiéndome en circunstancias, hermano, que no me pertenecen aún. Pero es un ministerio. ¿Va viendo lo que acabo de decir? Y Dios nos enseña a amarlo y a multiplicarlo ahora. Interesante, ¿verdad? ¿Va viendo? Entonces él agarra, hermano, él agarró ese deseo que yo tenía y los hizo cenizas y dijo, no, usted va a ser un siervo. Fíjese bien, hermano, porque le voy a decir. Ahorita veo a mis dos hermanos gemelitos. Mi hermana tuvo dos igualitos, ¿sí? No, es que uno es Eliseo. ¿Sí? Ay, hermano, no. Fíjense, ¿qué tienen los trajes aquí? Hombreras. ¿Va viendo? Ay, Dios, no, es que si no me alargo, tiene hombreras. El sumo sacerdote y los levitas también usaban hombreras. Buscan en la Biblia, está, hombreras. Y cuando cargaban la gloria, cargaban el arca del pacto, el asiento de misericordia, hermano, y estaba la cabeza y la voluntad de Dios. Por sí solo el hombre no tenía ni fuerza. Y tenía, hermano, Dios les había puesto unas sombreras para que tuvieran, hermano, la fuerza para levantar la presencia de Dios. Cuando nosotros no podemos, hermano, hay una hombrera llamada Jesucristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No son en mis fuerzas, no es en mi energía, hermano. Hay una hombrera donde descansa la palabra, la presencia, la obediencia, que yo no puedo, pero Dios sí puede. Y Jesucristo es mi hombrera para sostener la palabra de Dios. ¿Vale? No. Ya lo voy a enseñar más de las sombreras, hermano, que hay que ponerlas en nuestros hombros. Digo que hay tantas cosas que de verdad que a veces yo me sorprendo en la Biblia. ¿Por qué es importante que se deshaga esto? Déjenme ver rápido. Quiero que abran Levíticos capítulo 16.
Vamos al libro de Levíticos. ¿Ya lo tiene? Libro de Levíticos. Tenemos que enfrentar las cenizas. Déjeme poner el libro de Levíticos, capítulo 1, versículo 16 dice: y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente, en el lugar de las... Rápido, hermanos, rápido. Cuando hacían un sacrificio de buey, de cordero, de tal y tal, dice que agarraban las cenizas y las llevaban a un ¿qué? Lugar. ¿Sí o no? ¿Me está diciendo eso? Entonces había un lugar especial. Había un lugar, a ver, no tenemos, hermano. Había un lugar especial donde echaban ¿qué? Cenizas. De allí nos saltamos, hermano, al capítulo 6. Había un lugar especial donde, hermano, echaban las cenizas. Capítulo 6, versículo 10. Y dice: y el sacerdote se pondrá su vestido de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando él hubiere consumido el holocausto, apartará las cenizas de él sobre el altar y las pondrá junto. ¿A dónde? Bueno, hasta allí. Ya ustedes pueden seguir leyendo. A ver, vuélteme a ver, hermano. El sacrificio que le habían puesto en las manos, sus pecados. En pocas palabras, este sacrificio hacía que nuestros pecados se deshicieran y se convirtieran. ¿Sí o no? Y esas cenizas decía que las ponían en un lugar cerca del altar. Por ahí. Vea lo que les voy a decir, hermano. Qué tan importante es enfrentar nuestras cenizas. Y lo que yo no soy en Cristo, hermano, se deshaga para que Cristo en mí esté. Le voy a decir por qué. Nuestros fracasos, nuestros dolores le pueden ayudar a otros. Mis experiencias le pueden ayudar a otros. Mis derrotas le pueden ayudar a otros como testimonio. No sé si me empiezo a dar. Le voy a decir por qué. Los leprosos tenían que traer una campanita. Ellos no podían entrar al campamento y estar gente, y cuando pasaban tenían que tocar la campana y decir: leproso va caminando, leproso va caminando. En pocas palabras, hermano, la lepra representa el pecado. Déjeme ponerlo así, es como decir: ahí va el drogadicto, ahí va el ratero, el que estuvo en la cárcel, hágase un lado porque si no lo robo. Era lo que está diciendo en realidad. ¿Está viendo lo que acaba de decir? Pero dice, hermano, que el pecado se deshacía, hermano, en el sacrificio, y la ceniza le echaban en un lugar. ¿Sabe qué hacían, hermano, los leprosos? Ellos sentían dolor, ellos sentían desesperación. El leproso, hermano, no puede estar con la gente santa, pero Dios les dio una respuesta con las cenizas, con el dolor de otros, con la muerte de otros, con el fracaso de otros que ya había sido perdonado. Dice, hermano, la Biblia que los leprosos podían ir a ese lugar, agarrar las cenizas, hermano, las cenizas, y a donde estaba la lepra, la llaga, se la untaba, y eso les traía, hermano, muchas veces sanidad, o les traía refrigerio, paz. Cuando tú te levantas y le dices algo: yo caí en drogas, yo estuve en la cárcel, yo engañé a mi esposa, yo la golpeaba a ella, yo vengo de un hogar desintegrado, yo vengo de la pobreza. Y cuando otro lo escucha y te escucha decir: pero en Cristo hay respuesta, Cristo ha sido mi salvación, mi perdón, entonces, hermano, tus cenizas, tu dolor empieza a ser consuelo para el consuelo de otros, y empiezan a decir: si Él lo logró, yo lo puedo lograr. Si Él salió, yo puedo salir. Si Dios lo perdonó, yo puedo ser perdonado. Entonces, ¿está viendo? Pero para ello tenemos que dejar y enfrentar nuestras cenizas que vengan, y que el Señor las deshaga. Aquí venimos, perdón, hermano, que se lo diga. No se sienta, hermano, todavía rey y sacerdote. Siéntase todavía leproso, hermano. Y cuando esté la alabanza, la palabra, agarre espiritualmente, hermano, un poco de ceniza, hermano, y úntesela. Porque esa ceniza es Cristo, que lava, que limpia, que perdona, hermano, que satura con su presencia. Y que el que está cantando es un testimonio, que el que está adorando es un testimonio, que el que está predicando, que el que está sentado, hermano, fue una ceniza lavada y restaurada, y que ahora Dios la levanta. Amén. Eso es lo que no vio, hermano, el que no se multiplicó.
multiplicó. Va viendo por qué es falta de, entonces, hermano, de gratitud, la falta de multiplicación. Y pensamos que merecemos más. Es que tengo 15 años en el Evangelio. Es que yo soy uno de los fundadores. Es que yo soy esto. No merezcas más. Agarra de las cenizas de otro y síguete untando. ¿Escuchó? Yo necesito cenizas en esta noche. De un testimonio, de una palabra que alguien pueda decir. Yo pasé también por allí. Esta semana un buen amigo murió, perdió la vida. 40 y tantos años. Sus padres destrozados. Cuando hace unos meses me preguntaron, ¿sé que falleció tu padre? Digo, sí. Ellos me decían, fíjese bien lo que me contestaron, es parte de la vida, hermano. Déjalo ir. Pero fue de una forma, hermano, ¿sabe cómo? Fuerte. Ahora, hermano, es decir, toma un poco de ceniza. Entiende lo que estábamos pasando ahora. Sé tu soledad, tu dolor, tu pérdida, toma un poco de ceniza que viene de Cristo. ¿Está entendiendo, hermanos? Nos hace falta agarrar ceniza, hermano. Nos hace falta ir a ese lugar. ¿Y sabe cuál es el lugar? Este lugar, hermano. Aquí hay mucha ceniza en Cristo Jesús. El acierto de Daniela, de Chucho, de Javier, de Eliseo, hermano, de cada uno de ustedes que superaron, hermano, el dolor. Y le puede decir a otro, yo pasé por allí. Y eso ahora se multiplica. ¿Ahí no? ¿Qué otra cosa más, hermano? Temor a las heridas. Tenemos que, hermano, vencer el temor a las heridas, hermanos. Ya me voy rápido. ¿Qué hizo Génesis? En Génesis capítulo 20, versículos 2 y 11, no lo busque. Allí dice la Biblia, hermano, que Abraham un día tuvo miedo, hermano, y le dice a Sara, hermano, su esposa, di quién es mi hermana, porque si no van a venir los habitantes de este lugar, y por llevarte a ti, ¿sabes qué? Me van a producir la muerte y me van a matar. Hermano, el padre de la fe, hermano, tuvo miedo a la muerte, tuvo miedo, hermano, a ser herido, tuvo miedo, hermano, ¿sabe qué? A enfrentar los problemas. Pero Dios, hermano, le habló a ese rey y le dijo, esa mujer es esposa de Abraham, y la liberó a Sara. ¿Sabe qué, hermano? A nosotros no nos da miedo ser criticados, que se nos sabe mal. No le tenga miedo, hermano, a eso. De Cristo, hermano, le dijeron amigos de borrachos, comilón. Y ¿sabe qué, mi amado hermano? No le tenga miedo a la crítica. Que le digan aleluya, que le digan evangélico, que le digan protestante, que le digan ridículo, que le digan santurrón, que le digan lo que le rían. Jóvenes, que se rían de ustedes en la escuela porque no hacen lo que ellos hacen. ¿Sabe qué? Pero le voy a decir algo. Enfrente la crítica, el dolor, la persecución, pero con Cristo. Amén. Amén. Número 3. Miedo al ridículo, al que dirán, a la pérdida, a la disolución, al desánimo. No le tengan miedo, hermano, a servirle a Dios. No le tengan miedo, hermano. Quiero terminar ya casi. Regálenme unos 3 minutitos. La semana antepasada enseñé que hay que tener, hermano, empatía con el dolor de otros. Con el dolor de otros hay que tener empatía. Ponernos en el lugar de nosotros. La pregunta es, hermano, ¿por qué no multiplicó el tercero su mina? ¿Cuál fue, hermano, la razón? Quiero que vayan a Lucas capítulo 19. Vamos al libro de Lucas. Capítulo 19. Rápido. Lucas capítulo 19. Aquí encontramos, hermano, las razones del por qué no se multiplicó. ¿Ya lo tiene? Amén. ¿Por qué, hermano? Uno fue el que no se multiplicó. A ver, antes que me la pongan, volteame a ver. Yo sé que luego se pone ahí a leer, pero a ver, volteame a ver. En realidad, ¿cuántos fueron los que no se multiplicaron? A ver, escuchen bien, ¿cuántos fueron? Si dice la Biblia que al principio llamó a 10, ¿y a los 10 qué?
les dio a cada uno de ellos una mina. Llegó el primero y la multiplicó a 10, ¿sí o no? Llegó, hermano, el segundo, ¿y qué? Dice que multiplicó a 5. Llegó el tercero y dice que no la multiplicó. ¿Cuántos en realidad, hermano, no se multiplicaron? 8. En realidad fueron 8, hermano. Son más los que no se multiplican, hermano. Son más los que no crecen, hermano, que los que sí crecen. Son más los que agarran, hermano, su mina, hermano, y sacan cada drama diciendo: el drama de la oración, el drama del ayuno, el drama de la evangelización, el drama, hermano, y lo voy a multiplicar. Son más, hermano, los que no se multiplican que los que sí se multiplican. Por eso dice la Biblia: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Hay pastores que traducen mal, hermano, donde dice, hay una hermano dentro de la iglesia que dice: es que toda la iglesia va a ser raptada. Hay otros que dicen: no, la iglesia va a ser raptada, va a pasar por, hermano, por la gran tribulación. Y las dos interpretaciones están mal. Cuando leen la Biblia, hermano, sí va a haber una, hermano, parte de la iglesia que va a ser raptada, y va a ser otra parte, hermano, que va a ser quedada. En las 10 vírgenes prudentes nos dice: 5 entraron y 5 se quedaron, hermano. Unas entraron a las bodas y otras se quedaron a la gran tribulación. Y lo más sencillo, en la mitad de la verdad. Tú vas a ver, hermano, cuando venga el Señor, mi amado hermano, unos se van a ir, pero otros se van a quedar aquí. La pregunta es: ¿tú quieres ser de los que se van o de los que se quedan? ¿Tú quieres ser, hermano, sellado por el Espíritu Santo o con el sello del Anticristo 666? Uy, esto ya viene pronto, hermanos. Esto ya se está fraguando. Eso ya se está volviendo, hermano, se están poniendo las bases. Como usted no se lo imagina. La situación de crecimiento y multiplicación, enfrentando a los enemigos. La siguiente, hija. ¿Por qué no multiplicó el número 3 la mina? ¿Sabe por qué? Porque David dice que la guardó en un pañuelo. Lucas 19:20. ¿Cierto o no? Hermano, la palabra pañuelo 4666 significa sudario, toalla, pañuelo, sudario para limpiar el sudor de la cara o envolver la cara de un cadáver. Lo que él hizo, hermano, el que no se multiplicó, o los 8 que no se multiplicaron, es agarrar, hermano, una toalla para limpiar muertos. ¿Lo escuchó? Y allí la envolvió. También eran como una tira, hermano, que se agarraban y se las ponían, hermano, a los muertos. No les servían a un Dios vivo. En pocas palabras, hermano, estaban, hermano, vivos para el mundo, pero muertos para Dios. Buscaban lo del mundo, pero no buscaban lo de Dios. Estaban más preocupados. Entonces, la primera razón, hermano, es esconder tu don y el talento. No lo escondas. No le tengas miedo a la crítica, hermano. No le tengas miedo. Enfrenta, hermano, lo que hace que no. Otra cosa, ¿qué más, hermano, hizo que este hombre no se multiplicara? Número 1, lo escondió en un pañuelo. Miren, aquí hay una enseñanza. Porque en la Biblia encontramos muchos pañuelos, muchos pañuelos. Se lo voy a decir con todo respeto. Están los pañuelos de la mujer de cada mes. Antiguamente usaban un pañuelo cada vez las mujeres, y Pablo, hermano, decía que eran trapos de inmundicia. ¿Saben por qué muchos, hermano? Porque no han superado sus tramos familiares. Fui tocada, fui abusada, fui tocado, tal, soy homosexual, soy esto. El sacerdote, ya lo leímos, dice que agarraba, hermano, las vendas del sacerdocio y se las envolvía de sus rodillas hacia el suelo. Es la palabra también pañuelo. Y eso nos habla de la santidad interna. ¿Se me entiende? No, esto es una enseñanza, hermano. La segunda razón, hermano, ¿por qué no se multiplicó? Porque tuve miedo de ti. Lucas 19:21. La palabra miedo, hermano, 5392 significa atemorizar, alarmarse, respetar, tener temor, amedrentar. Y un ejemplo de esto es Moisés. Dice, hermano, que tuvo miedo. Moisés fue también lo que tuvo miedo. Dice, mira, que cuando él mató, hermano, al egipcio, él huyó. Cuando Dios va por él, hermano, allá, hermano, en Canaán,
cuando se casa con Séfora, la Biblia, hermano, nos dice, escuche bien, hermano, la Biblia nos dice, mis amados hermanos, que Dios le dijo: soy tartamudo, no puedo. Moisés me dice a mi pueblo, es que no hace hablar en público. Moisés ponía una y otra excusa. Les voy a enseñar algo, ya casi termino. Nomás las otras se las voy a mencionar. Termino con este versículo. Éxodo capítulo 4, vayan a Éxodo. Apóstol, por favor. Éxodo capítulo 4. Ven. ¿Ya lo tiene? Dice que tuvo miedo, Estamos hablando del miedo de este hombre. No solamente lo escondió, sino que tuvo miedo de trabajar y multiplicar su talento. ¿Ya lo tiene? Dice, ven, es que este sí quiero que lo leamos. Éxodo capítulo 4, versículo 25. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así lo dejó ir, y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Voltéame a ver tantito, hermanos. ¿Cuántos quieren de verdad que sus hijos busquen ya a Dios y que se multipliquen? ¿Cuántos quieren? ¿Quieren de verdad que sus hijos busquen a Dios? Lean este pasaje en su casa desde un principio y escuchen lo que voy a decir. Dice la Biblia, hermano, que Dios estaba llevando a Moisés para que fuera, hermano, a Egipto, a sacar, hermano, a su pueblo de Egipto. Moisés puso, hermano, que no podía, que no sabía hablar, que esto, que aquello, y no quería. Pero por un momento, hermano, dice la Biblia que Moisés tomó a Séfora y a su hijo y que ya iban camino. Pero noten algo, hermanos. Escuchen lo que voy a decir, Dice la Biblia que le salió un ángel en el camino, versículos antes. Y que el ángel, hermano, se había molestado tanto con Moisés que venía a matar, literal, a Moisés. En este capítulo lo iba a matar. Séfora, hermano, ¿sabe qué hizo? Tuvo un discernimiento, Séfora, que agarra, hermano, a su hijo, y ella va y circuncida a su hijo. Agarra, hermano, el prepucio lleno de sangre, embarra a Moisés y avienta el prepucio con sangre al lado de Moisés y del ángel, y le dice: somos de pacto. Y el ángel fue entonces que al final del versículo dice: y lo dejó ir el ángel. ¿Sabe a qué se refiere, hermano, esto? Que nosotros como padres muchas veces conocemos el camino, sabemos que es la oración, que ir a la iglesia, pero no les mostramos a nuestros hijos el camino, y ellos están tomando el camino del mundo, y ellos, hermano, y nosotros aún lo justificamos. Es que lo que yo no me divertí, que ellos se diviertan; lo que yo no hice, que ellos lo hagan; lo que a mí mi padre y mi madre me dijeron que no podía hacerlo, que ellos lo hagan porque son jóvenes. ¿Sabe qué, hermano? Así va Moisés. No le estaba enseñando el camino, hermano. No había circuncidado a su hijo, no le había mostrado el pacto que había, hermano, y el ángel se había molestado, y por eso iba a matar, hermano, a Moisés, y lo iba a cortar porque no le había mostrado el camino. Pero Séfora se dio cuenta, va y lo circuncida, avienta el prepucio y dijo: este es el camino, el pacto. ¿Sabes cuántos padres se necesitan, hermano? Que no tengan miedo de evangelizar a su propia familia. Que no tengan miedo, hermano, de hablar de Jesús, aunque en tu casa se burlen. ¿Sabes cuáles van a ser tus mayores enemigos? Hermano, los de casa. Nadie es profeta en su propia casa. No te van a creer, se van a burlar, no te van a oír. Pero cuando Dios les abre el entendimiento, ¿sabes qué? Ellos van a venir a los pies de Cristo, porque es una promesa de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Lo escondió, luego tuvo miedo. Y la tercera cosa, hermano, dice: sé que eres un hombre severo. La palabra, hermano, severo significa severo, áspero, ventarrón, soplado, viento. Sé que eres un hombre de viento. ¿A qué se refería eso, hermano?
Según Efesios capítulo 4, versículo 14 al 18, dice que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres. ¿Sabes qué, mi amado hermano? Disciernan ya. Hay muchas doctrinas. Hoy se enseña que no clames a la sangre de Cristo. Hoy se enseña que no lleves de ofrendes. Hoy se enseña, hermano, miren, estaba viendo un pastor que dice, yo tengo miles de iglesias. ¿Y sabe por qué dice que tiene miles de iglesias? Porque no tiene una iglesia como local, hermano, sino que él enseña, hermano, por internet, y cada casa es su iglesia, y dice que así son ya las iglesias. Y hay un montón de enseñanzas. No te dejes llevar por cualquier viento de doctrina. ¿Acaso no se han dado cuenta que Mateo capítulo 24 dice que una de las señales de los últimos tiempos van a empezar a gritar: he aquí al Cristo, y que tú vas a ir hacia allá? He aquí al Cristo. Yo por eso a mí cuando me dicen, pastor, es que viene el profeta, es que viene el apóstol, es que viene, ¿me da permiso de él? Yo le voy a decir, no, yo no se los pido, pero disciernan si lo que enseña es de verdad. ¿Lo escuchó? Si lo que enseña, hermano, en ese seminario, hermano, en ese congreso, es de Dios. Porque hoy se manejan un montón de doctrinas que no tienen fundamento de Dios. ¿Lo escuchó? He aquí a Cristo, he aquí a Cristo. Y aún más Mateo dice que tendrán señales, sanarán gente. Es que, pastor, oré y yo vi como el muerto se levantaba. Sí, el muerto se levantó, pero también el diablo hace milagros. Hay muchas razones por qué uno no se multiplica. Pero yo quiero regresar a las cenizas. Necesitamos cenizas en esta noche. Por favor. Necesitamos cenizas. El testimonio de otros que se animó. Que un día, hermano, ustedes regresen el don y el talento que Dios les dio multiplicado. Amén. ¿Escuchó lo que acabo de decir? Amén. Y si Dios a ti te está convirtiendo en cenizas, dale gracias a Dios. Tu matrimonio se vino para abajo, tu negocio se perdió, tu familia se quebró, murió alguien, te convertiste en cenizas. ¿Sabes qué? Ahora testifica y vas a ver si Dios no va a atacar a alguien a través de ese testimonio. ¿Lo escuchó? Deja que Dios toque a otros a través de tus propias experiencias. Deja que Dios toque a otros a través de lo que Dios está haciendo en tu vida. Deja que Dios toque, hermano, a otros a través de cómo, hermano, aun cuando caíste, Dios te volvió a levantar. Pero el esfuerzo iba y se echaba cenizas. Hoy en nuestra vida es decir, yo escuché lo que el hermano dijo, yo escuché lo que el hermano dijo, y su testimonio hoy me sirve. Y hoy me dice, no puedo en Cristo. Duele, hermano, cuando uno está puesto en el fuego del Espíritu Santo. Ponte de pie. Ponte de pie. Pon el niño. Quiero terminar como terminé. ¿Se acuerdan la semana pasada que les hablaba de los piecitos? Del niño de 3 años. ¿Cómo nos damos cuenta que Dios nos está metiendo en situaciones de crecimiento? Que lo que ahorita tú estás pasando, Dios lo está permitiendo para crecer. ¿Sabes cómo? Yo lo aprendí a través de un beso de un pequeño niño. Nadie, hermano, nadie desprecia el beso de un pequeño niño. ¿Cómo se llama tu hijo? Alexander. El otro día vino ven, Alexander. Ahí déjalo. Se estaba tomando su refresquito. Vino, me
agarró y me jala del pantalón. Se lo decía la semana pasada, me jalaba y me levantó su vaso. Al principio no le tomé atención y otra vez me jala y su vaso. Digo, ¿quiere refresco? Ya le eché de nuevo. Ya cuando vio que le echó, fue y se lo estaba tomando. ¿Cómo me doy cuenta de las situaciones que Dios está permitiendo en mi vida? Para darme cuenta que Dios está utilizando eso para crecer a través del beso de un niño. Mira, cuando un niño viene y viene embarrado, todo niño siempre anda comiendo un dulce, una paleta y siempre se embarra. Llega y te besa. Ah, tú no desprecias el beso de ese niño, ¿verdad que no? Porque está tierno, está pequeño. Pero lo que no te gusta es el dulce que te embarra. Ahí te das cuenta que todavía hay cosas que te molestan. No es el niño, no es el beso, es el dulce que te deja pegado. No es el hermano, no es la hermana que no piensa como tú, que no actúa como tú, que no hace las cosas como tú, sino que no hace las cosas como tú, es lo que te molesta. Y ahí te das cuenta entonces que Dios está tratando contigo. Hello. ¿Te das cuenta? Como ese pequeño beso nos puede enseñar que no es el bebé, que no es el beso, es el dulce que nos embarra, que nos molesta. Es el que no piensa como nosotros, el que no actúa como nosotros. Levanta tus manos. Tu alma y tu corazón. No tengo nada más que dar. Tómame aquí. En totalidad a ti. Oh, sí, Señor, gracias. Tu alma y tu corazón. Sí, Padre. No tengo nada más que dar. Tómame aquí. Tómame en tus brazos, Cristo. Sí, Señor. Toma mi vida en tus manos Oh, la vacía. y haz de mí lo que quieras. Oh, Señor. Tómame aquí. Toma mi vida en tus manos. Mira, mientras sigue este canto, dile, Señor, enséñame a confiar. Y quiero, Señor, multiplicar todo lo que has confiado en mi vida, en todas las áreas. En todas las áreas. Rindo alma y corazón. Oh, sí, Señor, gracias. No tengo nada más que dar. Oh, Señor, gracias. Tómame aquí. Tómame en tus brazos, Cristo. Todos con sus manos levantadas, hermano.
está doliendo todavía. Hay un área que el Señor está trabajando, hermano. Deja que el Señor, hermano, traiga, hermano, sanidad. Y que eso ya no impida que camines libre, sano. Pídele al Señor, hermano, nuevas fuerzas, nuevas sanidades. Pídele al Señor, mi amado hermano. Tómale la mano a alguien, levántale. Tómale la mano a alguien, levántale la mano. Y fortalécele para seguir caminando. Fortalécele para seguir andando, Señor. Aleluya. Ay, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Le pueden dar un fuerte aplauso? Dame su lugar.